Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. La verdad es que siempre, pues es un placer estar aquí, siempre tener invitados para hablar de los temas de actualidad, pero en esta ocasión tengo que decir que es especialmente satisfactorio estar presentando el programa porque contamos con nosotros con Soli Volodarsky, fundador de Radio Sefarad, periodista, escritor, un largo etcétera. Y Soli, siempre es un honor y una alegría tenerte de vuelta aquí en tu casa. Bueno, te agradezco. Para mí también es una alegría porque para mí significa la superación de un largo año de problemas y de dolor y de aniquilamiento moral del cual estoy saliendo. Y entonces para mí es muy significativo esto y te agradezco que me hayas invitado. Bueno, pues sabes que esto siempre es tu casa, con lo cual no te puedo invitar a tu casa. Eres tú quien nos la prestas. No es así. El que ha estado como yo toda la vida en el negocio de la comunicación, la radio, la televisión y todo, sabe que no debe ni atreverse a colocar la foto de su familia en la mesa, porque no hay nada más perentorio y más inestable que una mesa de la dirección de un medio de comunicación. Bueno, esto creo que es para otra tertulia, no lo trataremos hoy. La otra persona que está con nosotros también es un honor. También es bienvenido a tu casa, Alex Baer. ¿Cómo estás? Gracias, Masha. Yo estoy muy contento de estar aquí hoy con vosotros, con Soli. Me alegra mucho lo que acabas de decir, Soli. Y nada, muy contento. Muchas gracias, Masha, por invitarme. Esto es una tertulia esto es más una tertulia entre amigos, pero voy a traer temas que no suelen sacar uno a la hora de tomar el café, aunque nosotros sí, porque hablamos de cosas muy extrañas. No, pero hay que ver que hay una diferencia generacional y de experiencias humanas vividas en otras latitudes y en otras circunstancias. Bueno, desde luego, hay diferencias. Bueno, les planteo a nuestros oyentes y a vosotros lo que son los temas que vamos a tratar hoy. No ocurrió esta semana exactamente, pero ha seguido coleando lo que ha dado de sí, y es la visita de Angela Merkel, la canciller alemana, a la Knesset, donde pronunció un discurso en alemán hablando de la vergüenza que sentían los alemanes, que sienten todavía hoy los alemanes, por el Holocausto. Esta noticia fue tratada sobre todo en muchos medios de comunicación, haciendo mucho hincapié en el hecho de que una serie de parlamentarios, yo todavía no he conseguido saber si fueron 4 o 7, porque las noticias son contradictorias, decidieron boicotear esa charla de Angela Merkel, sobre todo debido a que utilizaba el alemán. 60 años después, no, más de 60 años después, 70 años después, todavía esto sigue siendo una herida abierta después de todo lo sucedido. Soli, en tu opinión, ¿el alemán se puede utilizar el alemán inocentemente? Vamos a puntualizar. El alemán es una consecuencia de la visita. No es el motivo de la visita. Yo pertenezco a una generación que tiene un eslogan o un lema que lo hemos mamado, que es: no hay ni olvido ni perdón. Entonces, para el nazismo, que lo hemos vivido nosotros, no es que nos lo han contado, lo hemos visto en un documental, y algunos hemos tenido algunas circunstancias personales de contacto con las consecuencias del nazismo, y no es el momento acá de contar la guerrita del abuelo, pero mi generación es una generación que no va a olvidar ni perdonar. Pero pasan varias cosas. Una cosa es que las cosas, esto es como las ideas revolucionarias, se curan con la edad. Es una enfermedad que se cura con la edad. Entonces, no perdonar ni olvidar se va a curar con unos cuantos decenios de este siglo, unos cuantos 20 años, 30, 25, en donde los que no olvidamos ni perdonamos no tendremos ni oportunidad ni siquiera de pensarlo. Así que bueno, vendrán otras generaciones, Eso por un lado. Y segundamente, Israel, desde el punto de vista político, que si después quiere lo analizamos un poco, para sobrevivir, si tiene que aliarse con el diablo
debe hacerlo. Por lo tanto, es cuestión de oportunidad y cuestión de necesidad. Ya, pero... Y el alemán, mal que le pese a los israelíes, siempre se habló en Israel. Lo que no quieren reconocer los israelíes es que los yeques, llegados desde el año 35, 36, la Aliyah juvenil, ¿no? Los 5.000 y pico, 6.000 jóvenes alemanes que llegaron como consecuencia de las primeras persecuciones nazis, y los profesores y los alumnos que llegaron en esos años, en lo que se llamó la quinta Aliyah, hablaban alemán y siguieron hablando alemán. Y hay chistes inclusive de la construcción de Najaría, en donde un albañil le decía bitte Herr Doctor, bitte Doctor, y se pasaban los ladrillos. Siempre se habló alemán en Israel. Entonces, Soli, ¿por qué tanto escándalo? Porque la canciller alemana vaya al Parlamento, al Knesset, y hable en alemán. Además, no es la primera vez. Ya estuvo Köhler y estuvo el otro presidente alemán, que no recuerdo el nombre, y hablaron en alemán. Bueno, pero se fueron de 350 a 4 o 7 personas que representan en Israel con 20.000 votos uno es diputado, ojo. Y entonces, que representan a 20.000 Lo triste es que posiblemente sí lo representen a esa población. Representen Eso a es lo una parte grave. importante Pero de la bueno, población. Es como Wagner. Wagner, muy bien, los alemanes les gustaba Wagner y tocaban Wagner en el campo de concentración. Ahora hay que preguntarse si Wagner, que era un antisemita, y lo manifestó, su música tiene tanto valor musical, sentimental, como para superar el rechazo de Wagner, por ejemplo. ¿No es cierto? Yo aquí, si me permites, Masha, y Soli, yo me voy a permitir discrepar. No, yo digo que es una pregunta, no hago una afirmación. Respecto a lo que dices, que aliarse con el diablo. Sí, eso es un poco fuerte. ¿Quién ¿no? es el Alemania. diablo? Si Alemania es posiblemente... Bueno, en las relaciones diplomáticas se habla de Israel como después de Estados Unidos el principal aliado de Israel en el mundo. Que digamos, el límite para la supervivencia de Israel es aliarse con el diablo. No es Alemania el diablo. Y desde el punto de vista de la mera política, del derecho político puro, a Israel le conviene muchísimo la alianza con Alemania, porque tiene otro tipo de apoyo que solamente el estadounidense. Es decir, y Alemania es un factor muy importante dentro de la Unión Europea. Sin Alemania uno no se puede mover dentro de la Unión Europea. Sí, fundamental. Y entonces, desde el punto de vista político, que hablen alemán, japonés o indochino, que escuchen a Wagner o que no escuchen a Wagner. Tajles, como diría un japonés. Un japonés. Tajles, le conviene a Israel tener una alianza y un patronazgo alemán, pues supuesto. Un buen avión alemán de combate es tan bueno como un F-18. Y entonces... Pero está siendo muy muy materialista, ¿no? Hay algo que va un poquito... Alex, perdóname que te he interrumpido. No, querido, yo, volviendo a estos diputados que se salieron y que, digamos, boicotearon o manifestaron su desacuerdo con que Merkel hablara en alemán en el Parlamento, a mí me parece una irresponsabilidad absoluta, como políticos. Yo entiendo que en el plano emocional haya gente que cuando escucha alemán le trae los peores recuerdos familiares o personales, si forman parte de la generación, de tu generación, Soli. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero bueno, un diputado representa a una población, representa a un Estado y tiene que ser... Representa a sus electores. Representan a sus electores, de acuerdo, pero en ese contexto yo creo que también representan al Estado de Israel y es una afrenta, es un insulto, no solo a la presidenta, a la canciller alemana, sino a los alemanes de hoy en día, cuya lengua y cuya cultura es la alemana y que han demostrado, como ningún otro país en el mundo, su solidaridad con Israel, con lo cual a mí me pareció vergonzoso. Y yo también, quizás especialmente afectado como judío alemán, como hijo y nieto de judíos alemanes, hay que distinguir entre la lengua y el contenido de la lengua. Y el contenido de ese discurso fue una cosa magnífica. O sea, cosas como decir que casi que la razón de Estado de Alemania está vinculada a la supervivencia de Israel, cosas de ese tipo, o que la seguridad de Israel es innegociable para Alemania. Eso me parece fundamental. Y esa relación también entre el contenido de la lengua y la lengua en sí, pues yo
les diría a muchos diputados israelíes que hablan un maravilloso hebreo, la lengua sagrada, el hermoso hebreo, y que dicen barbaridades y estupideces constantemente, ¿no? Es decir, que no son los más indicados para decir que si la lengua es utilizada. El problema del alemán es un problema, digamos, yo no creo que ni siquiera, conociendo lo que es la política israelí un poco, no creo que ni siquiera sea... El motivo son motivos electoralistas. Yo no creo que esa gente, no sé quiénes fueron esos 6 o 7. No, hay un poco de gente todo. del Partido Laborista incluso, ¿eh? Sí, pero son gente. Hay que conocer un poco el mecanismo de la política israelí. En Israel se es diputado a la Knesset con 20.000 votos. Sí. Entonces, ese individuo, que quién sabe es un señor que viene de que sea puede haber estado en un campo de concentración, posiblemente la gente de la que haya estado tenga el número tatuado y que no sé cuánto, representan lo que representan, no le demos mayor significación. Uh-huh. Que se fueron, pues se fueron y ya está, no pasa nada. Pero ¿qué piensa un alemán sobre eso? Un alemán de mi generación, ¿qué piensa cuando lee una noticia sobre diputados israelíes que abandonan, que boicotean la charla de la canciller en Israel? Yo prefiero no saber lo que piensa un alemán de tu generación. A mí me parece importante saber lo que piensa. Yo creo que el pueblo que después de Goethe, después de Heide, después de todo eso, marchaba levantando la mano o con los cascos delante de Hitler masivamente y muy contento, prefiero no saber lo que piensa, prefiero saber lo que hace. Bueno, por sus hechos los conocerás. Y no quiero pensar en lo que piensan, porque no me interesa saber nada lo que piensan mucho los demás, sino lo que hacen. Pero una pregunta, estamos hablando de contenido y continente, estamos hablando de forma y fondo en el fondo, valga la redundancia, pero de alguna manera la cuestión simbólica es importante. El símbolo de que una líder alemana esté hablando en la Knesset es importante por lo que representa. Entonces, si es importante por lo que representa, también es importante la utilización de la lengua en sí. Al fin y al cabo, el idioma representa todo un recuerdo doloroso, un bagaje muy difícil de soportar. Pero piensa, Masha, que también el alemán no solamente es lengua de verdugos, sino también lengua de víctimas. Bueno, de hecho, de la mayor parte de una gran parte de las víctimas, efectivamente. Una gran parte, sí. Pero precisamente yo os quería hacer un poco el judaísmo, el simbolismo le da un gran valor. Es decir, en este sentido hay un simbolismo importante. Yo lo veía o leía un artículo de La Vanguardia que destacaba que esto es símbolo de que incluso las afrentas más terribles se pueden superar con el tiempo. Lo que estabas comentando tú antes, Soli, de que dentro de unos decenios pues ya no habrá ni quién tendrá que perdonar u olvidar, pero no hay un valor más allá de lo tangible, una cuestión que hace que efectivamente esa utilización en el Parlamento, aunque bueno, Alex, has destacado que se había utilizado anteriormente, pero de esta manera tan simbólica, tan importante para los 60 años de la creación del Estado de Israel, ¿realmente no veis un resquicio por el cual se pueda comprender que le duela a una serie de gente que diga... Sí, seguro. O sea, yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo los dos, que a nivel personal, a nivel emocional, provoca reacciones negativas el idioma. Pero eso es en otro plano. Sí, ¿no? Pero digamos... el problema es el siguiente. La política de Israel tiene un límite y una bandera. Todo lo demás es ocasional, que se llama bitajón. Bitajón es la seguridad del Estado de Israel. Cuando eso está afectado, cuando eso es el valor que hay que ponderar en un hecho político, en un movimiento político, todo lo demás queda en segundo plano. Cuando hay que bombardear una construcción de una central atómico nuclear en Siria y sin una declaración de guerra, sin nada de por medio, porque en ese estado se considera que está en riesgo la existencia del Estado de Israel, se hace. Eso no
no es óbice para que no se hagan las cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, los árabes de Hamas tratan de cubrir sus actuaciones poniendo niños delante de los crímenes, de los asesinatos selectivos o de las ejecuciones selectivas. Israel siente mucho la muerte de los niños, pero sabe que ponen a los niños delante porque el dirigente X de Hamas se cubre con un escudo humano. Y si mueren 2 niños o 3 mujeres, pero ese es el elemento que hay que sacar del mapa, se hace. Es decir, desde aquí es muy fácil analizar qué están haciendo los israelíes de bueno y de malo. Yo creo que no tenemos ningún derecho a hacerlo, porque es un problema de los que viven allí. Y nosotros no podemos comentar en una radio de carácter judío alegremente lo que piensan los políticos y los dirigentes israelíes y el pueblo de Israel. Entonces no podemos opinar de nada en esta radio. No, yo creo que la política y los hechos del gobierno de Israel son propiedad y hechos del gobierno de Israel. Nosotros podemos, cuando nos afecte, podemos hablar. Lo demás son comentarios banales. Y entonces, a mí me parece que lo importante, el simbolismo y el contenido y el discurso, digamos, de tipo teórico, universitario sobre los contenidos y Chomsky y todo lo demás y todo el contenido que son muy bonitos de leer, el significado y el significante y todas aquellas cosas. Yo creo que es todo muy bonito, pero más importante es si Alemania nos va a dar aviones, bombas, misiles y nos va a ayudar cuando haya un problema dentro de la Unión Europea. Incluso así, Alemania nos va a dar aviones y misiles y nos va a apoyar, más aún si no se salen los diputados cuando habla su primera ministro en el Parlamento israelí. Bien, aprovecho porque después de este recorrido que has hecho de la prensa, más que de la prensa, de las noticias, y has tratado unos temas que quería tratar ahora. Hablabas de los niños que jamás utiliza como escudo humano. Parece que la guerra no se desarrolla solamente en las trincheras, iba a decir que bueno, no se habla de trincheras en estos casos, pero en el terreno físico, sino también en la propaganda. La publicidad es una de las armas mayores. Precisamente algo que se ha reprochado al gobierno de Israel constantemente, si nos permite, Soli, lo hemos reprochado en muchas ocasiones, aunque no estemos viviendo ahí, pero es la falta de comunicación y de transmisión de lo que realmente ocurre en Israel. Ahora mismo sale... ahora mismo no, esta semana podíamos leer en varias notas, tengo en mi mano el artículo de Sale Mergui en El Mundo, YouTube es la nueva arma de Israel, donde explica que se han colgado imágenes. Estamos listos. Estamos listos y con YouTube tenemos que ganar. No, pero realmente YouTube se ha convertido en un nuevo campo de batalla y la idea es mostrar las víctimas israelíes, algo que no se había hecho hasta el momento. Había una especie de código deontológico, código ético por el cual no se mostraba el sufrimiento de las víctimas. No había un regodeo en cuanto a la hora de mostrar las víctimas israelíes, aunque todos hemos visto imágenes de los autobuses, etcétera. Sin embargo, ahora sí. Israel lo está haciendo. Yo quisiera saber cuál es... Yo no sé si lo hizo Israel. Bueno, vale, de acuerdo. No es seguro. Lo cierto es que las autoridades ni lo han confirmado ni lo han desmentido. Lo cierto es que ha pasado a YouTube. Yo creo que justamente publicarlo en YouTube es una manera de publicarlo y de no publicarlo. Y quizás es efectivo. Si se deben demostrar las imágenes de cuerpos despedazados para atraer la solidaridad y la empatía hacia las víctimas, no lo sé. A mí siempre me ha parecido una cosa repugnante la forma en que en el mundo árabe se exhiben los cadáveres y cadáveres de niños. Sacan la misma foto del niño levantando corriendo, esa foto creo que la tienen ya preparada, ¿no? Son diferentes. Pero bueno. Entonces no sé si esa es la estrategia a seguir. Pero bueno, YouTube es como un canal paralelo, no son los medios oficiales, no es la prensa israelí, y lo que sí que es posible es que los familiares de las víctimas hayan autorizado que esas imágenes no se publiquen. Se ven imágenes de las víctimas concretamente, es por lo que he podido entender. Yo no lo he visto, pero lo que sí se ven, pues las típicas imágenes de las zapatillas abandonadas en un rincón, rastros de sangre en otro.
algo a lo que a lo mejor no estamos acostumbrados cuando ocurre en Israel, y curiosamente cada vez más hay un regodeo en ello en la prensa internacional. ¿Pero os parece esto un arma efectiva en esta guerra de publicidad? Tú, Soli, además como periodista, ¿te parece que esto puede ayudar? Depende del periodismo que uno hace. Depende del periodismo que uno hace. Otra vez hay que... Primero tenemos que analizar el aparato de publicidad y propaganda árabe mantenido por las agencias de comunicación. Podría mencionar, no es el lugar ni el momento, algunas agencias de comunicación españolas que reciben muchos millones de euros mensuales y donde trabajan personalidades íntimamente vinculadas a la gran vida política y social de este país, y donde se les paga para tener una buena imagen. Algunos se ha pensado cuántas veces aparecen críticas en la prensa española. Por ejemplo, le digo la prensa española porque conozco el tema, podría dar nombres y apellidos y nombres de empresas, en donde se critique a Arabia Saudí. Que luego cuando salgamos, porque luego no vaya a ser que por lo que sea un error y que alguien critica a Arabia Saudí, por ejemplo. En Arabia Saudí alguien dice que las mujeres no pueden conducir. Bueno, yo he leído críticas. Poquito, unas líneas. Alguien dice que se cuelga a la gente, porque se le corta la mano a los ladrones. Sí, hay algo. Hay artículos de hay algo, como en las grandes empresas españolas que tienen un buen departamento de comunicación nunca pasa nada. Es decir, esto está muy organizado y cuesta mucho dinero y se invierte mucho dinero en imagen. Se invierte mucho dinero. Israel no lo invierte. Israel trabaja con francotiradores como nosotros, o que realmente nos sentimos involucrados en su destino, porque ¿qué pasa? Ya las experiencias históricas demuestran que el periodo más largo que podemos vivir en un país sin que nos echen, desde los egipcios hasta hoy, más o menos son 300, 400 años, pero después nos echan. Y resulta que antes no teníamos dónde ir, teníamos que ir, a las islas del Caribe, o a un país remoto y distante, porque se podía entrar sin visa como era Argentina. Y entonces ahora resulta de que tenemos a alguien que nos protege, tenemos un lugar a donde ir. La dinámica del sionismo, que empezó siendo en el caso del sionismo político de Herzl un lugar para un Estado judío políticamente, etcétera, 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 en el lugar de Ahadam, que quería un lugar, un centro cultural y religioso para irradiar a todo el judaísmo, y el sionismo se ha ido transformando, y la relación de la diáspora con el sionismo se ha ido transformando. Cuando se fundó en medio de la nada la Universidad Judía del Monte Hebrea de Jerusalén, dijeron, esta es la base de que siga existiendo la cultura judía en un país que no llegaron a 100.000 los habitantes judíos, y crearon una universidad que fue alimentada por cierto, y tomó gran desarrollo con los emigrados alemanes, con los grandes profesores alemanes que se incorporaron a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Duda Magnes, ¿no? Fue el fundador. Y se olvida, por ejemplo, que Buber escribía en alemán. Es decir, y Gershon Scholem daba sus clases en alemán. En la Universidad Hebrea de Jerusalén. Uno de los más grandes pensadores del judaísmo. No estoy de acuerdo con la ideología de Buber. Es un idealista, es un señor de esto, pero las daba las clases, y es uno de los grandes pensadores del judaísmo moderno en alemán, en los años 30. Es decir, que las cosas son como son y no como muchos quieren ser. Y entonces el sionismo se adecuó en los años 30-35, fue el refugio de miles y miles de yeques que si no tenían dónde ir, nadie los quería, ni siquiera Argentina los quería.
La verdad que hay muchas historias. Bueno, volvemos a lo alemán, ¿no? Yo creo que vamos a dar una vuelta grande, pero también, fíjate, el juicio de Eichmann, en el año 61, Eichmann lo secuestran en Argentina y en el 61 lo juzgan. El tribunal está formado enteramente por judíos alemanes y Gideon Hausner, que era el que presidía ese tribunal. Sin embargo, ahí eso es interesante. El juicio fue enteramente en hebreo, con traducción, obviamente, ¿no? Al alemán y viceversa, del alemán al hebreo para entender a Eichmann. Pero eso también, el tribunal eran judíos alemanes que estaban juzgando a un alemán nazi, un criminal, ¿no? O sea que también eso es... de ahí era en hebreo, ¿no? Pero también por razones obvias. Yo lo del alemán es una postura. Es una postura. Y si se puede poner en YouTube... Primero que YouTube es un poco la entrada de un montón de cosas que nadie toma la responsabilidad. Es decir, en este momento están haciendo una utilización tremenda del YouTube de los candidatos políticos norteamericanos. Y bueno, en fin. Si el código deontológico no muestra los cadáveres y ahora se muestran. Es curioso, en YouTube hay un código ético en que no se muestra pornografía. Sin embargo, por lo que cuentas, Masha, sí que se pueden mostrar ya cadáveres. Eso sí. Bueno, no sé, ya os digo, exactamente cadáveres no, pero ayer, por ejemplo, leíamos una noticia donde nos enterábamos que en YouTube hay imágenes de palizas a gente. Evidentemente... Pero hay como una censura en YouTube. Hay un código censura, pero es que hay un problema en todo lo que son las legislación con estos nuevos métodos de comunicación en los que se cuela cualquier cosa y no se sabe lo que se cuela. También hay una cuestión que sería interesante plantearse, son los mails difamatorios, ¿no? Porque está el difama que algo queda y a través de los mails... Pero mostrar los cadáveres no es difamar. No, evidentemente no. Simplemente a mí me llamó la atención porque me parece que aunque no sea una cosa oficialmente hecha por el gobierno israelí, sí que marca nuevos tiempos a la hora de... No lo sé. De enfrentar, da la sensación. No sé. Esperemos que no tengamos que verlo, que no haya otras oportunidades para verlo. Pero es verdad que es una nueva etapa porque, por ejemplo, el 11S no vimos los cadáveres. Hoy sí los veríamos en YouTube, ¿no? Los cadáveres. Efectivamente. Habría alguien que hubiera rodado, grabado y hubiera pasado. No se ven los cadáveres de los soldados americanos regresando de Irak tampoco. No. Cierto, porque tampoco creo yo que haya mucho videoaficionado suelto por ahí para grabar. No, porque es toda una política, porque la guerra de Vietnam dejó muchas enseñanzas a lo que sí y lo que no. Aunque las bajas son poquísimas, en 5 años de guerra, lamento mucho que haya un muerto, pero en 5 años de guerra ya 4 o 5 mil muertos. 4.000, llegaba a 4.000 el otro día. Esos morían en un día en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si 5 años de guerra han dejado 4.000 bajas, deben haber muerto más durante los entrenamientos en el ejército norteamericano durante estos años. Bueno, no sé. Sí, son cifras que no se dan. Pero... En accidentes de tráfico, seguro. Hombre, muchísimo. No es una comparación válida. Entonces, son elementos de propaganda. Lo importante es que Israel no tiene una política de relaciones públicas establecida. No tiene fondos para los reptiles. No tiene fondos para manejar los periodistas que huelen el dinero. No tiene fondos para comprar una compañía de comunicación que mañana que te vende un pasamanos o te vende una pomada o el buen nombre de un establecimiento, una cadena de grandes almacenes o un estado como Arabia Saudí. No lo invierte. Y esa guerra está perdida porque eso se gana con dinero. Pues Israel no tendrá esos medios. O no los quiere tener. Nosotros no tenemos más tiempo, aunque sí querríamos tenerlo, así que tenemos que dejarlo aquí. Pero ¿habrá un continuará? Si me prometéis que habrá un continuará. Bueno, en algún día vendremos. Si nos invitas. Si el café es malo todavía. Bueno, esto vamos a censurarlo luego en el programa. Gracias, Sol y Alex, por estar aquí siempre. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Nos encontramos el lunes en Radio Sefarad. Thank you.